Muy bien, para la resolución de este reto primero comprendamos mejor las propiedades químicas de los contaminantes aéreos, los cuales son el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, dióxido de carbono, metano, clorometano. Aquí mostramos sus polaridades y sus estados de agregación en temperaturas normales, así como también mostramos sus geometrías moleculares y electrónicas. Aquí también de igual manera mostramos las interacciones intermoleculares consigo mismas y su solubilidad en agua. Ahora vamos a hablar sobre el punto de ebullición y viscosidad de los diferentes líquidos. Por ejemplo, el ácido nítrico. El ácido nítrico tiene un punto de ebullición de 83 grados centígrados y un nivel moderado de viscosidad, mientras que el ácido sulfuroso tiene un punto de ebullición de 337 grados centígrados. El ácido sulfúrico tiene un punto de ebullición de 260 grados centígrados y tiene un nivel alto de viscosidad. Ahora vamos a hablar de las estructuras cristalinas de los sólidos, empezando por los benzopirenos. Estos tienen una estructura cristalina, son alotrópicos y son monoclínicos y ortorromboicos. El hollín tiene una estructura amorfa, forma alotrópica del carbono. El nitrato de sodio tiene una estructura cristalina, no alotrópica, y sus celdas son unitarias trigonales. El nitrato de amonio tiene una estructura cristalina, alotrópico, y aparte tiene una estructura cristalina ortorromboica. Los metales como el aluminio, el calcio, el zinc, el magnesio o el hierro tienen una estructura cristalina, no son alotrópicos y dependiendo del metal comúnmente tienen estructuras cristalinas cúbicas centradas en el cuerpo, como cúbicas simples o hexagonales. En cuanto a las propiedades físicas y químicas, elegimos sustancias diferentes para ver los elementos que contaminan. En los metales varios, estas son sus propiedades químicas y estas son sus propiedades físicas. En el hollín, estas son sus propiedades químicas y estas son sus propiedades físicas. También en los benzopirenos sus propiedades químicas son y las propiedades físicas son. Con los nitratos las propiedades químicas son y las propiedades físicas son estas. Después con el dióxido de nitrógeno estas son sus propiedades físicas y estas son sus propiedades químicas. Igual con el ozono estas son sus propiedades físicas y químicas. Finalmente con el monóxido de carbono estas son sus propiedades físicas y químicas. Y en cuanto a tecnologías existentes, investigamos principalmente estas cuatro. Comenzamos con separadores ciclónicos. Esto lo que hacen es que usan la inercia para eliminar partículas de gases que han pasado por la combustión. Los precipitadores electrostáticos funcionan a base de electricidad y separan las partículas contaminantes. El convertidor catalítico lo que hace es que hace una reacción que transforma los gases de escape al provocar monóxido de carbono, lo convierte en dióxido de carbono y dióxido de nitrógeno a nitrógeno. Finalmente, los depuradores que suelen utilizar un líquido como agua o gas para limpiar y neutralizar los gases de escape y después recogen la materia particular de ellos para limpiar los contaminantes. Y finalmente está el carbono activado, que es un carbono que ha sido procesado para que reciba o retenga los elementos contaminantes. El carbono activado. El carbono activado es una forma del carbono que ha sido alterada para que sus poros se vuelvan más pequeños, reduzcan su volumen, pero aumenten su área. Esto da lugar a más reacciones químicas porque hay más superficie para ello. Es una sustancia no polar, no miscible con el agua y además tiene fuerzas de dispersión baja. Sin embargo, depende de estas para poder funcionar para nuestra propuesta. Adicionalmente tiene una carga positiva, por lo cual atraerá y absorberá a las partículas con carga negativa, que coincidentemente son varios de los contaminantes del aire. Comparamos el carbono con los depuradores, tanto líquidos como gaseosos. Estas son las ventajas de los depuradores y estas son las desventajas de los depuradores. Por otro lado, tenemos las ventajas del carbono activado y también las desventajas del carbono activado. Finalmente, queríamos investigar un poco acerca de los tratados y leyes que hay en cuanto a la contaminación aérea. Primeramente, encontramos la Convención de Viena. Este entró en vigor en 1988 y está en 33 países. Generalmente busca compartir información entre países para poder proponer marcos legales para la acción contra la contaminación. También encontramos el Protocolo de Montreal. Exige la eliminación parcial hasta que lleguemos a la eliminación total de más de 100 sustancias químicas
que pertenecen a distintas categorías y todas son contaminantes. Estos son algunos de los ejemplos de estas sustancias. Posteriormente, el Protocolo de Kioto sobre el cambio climático. Este convenio fue aprobado en 1997 y entró en vigor en 2005. Se busca reducir la emisión de 6 moléculas, que son estas. Y finalmente, en México tenemos la Ley General del Cambio Climático. Esta busca establecer acciones para adaptarnos al cambio climático y poder entrar en una ruta verde. En cuanto a los componentes de la lluvia ácida, tenemos el ácido nítrico, el óxido nítrico, el ácido sulfuroso y el ácido sulfúrico. Aquí también mostramos sus polaridades y sus estados de agregación a temperatura ambiente. Aquí mostramos las geometrías moleculares y electrónicas. Aquí también mostramos las interacciones intermoleculares consigo mismas y su solubilidad en agua. Muy bien, con la resolución de este reto yo aprendí mucho sobre química y los compuestos que conforman toda la contaminación aérea. Me interesó muchísimo el tema de la lluvia ácida, cómo estos contaminantes, el ácido nítrico y el ácido sulfúrico, al interactuar con el agua forman esta dichosa lluvia ácida. A través de esta actividad pude aprender que varios de los conceptos aprendidos en el curso, principalmente las fuerzas intermoleculares, nos pueden ayudar a llegar a resoluciones sostenibles para el medio ambiente. Esto es porque la sustancia que investigamos, el carbono activado, utiliza estas fuerzas para poder funcionar. Gracias a esta actividad aprendí la importancia de estudiar química y que haya estos laboratorios para que puedan descomponer y buscar formas y tecnologías para podernos deshacer de la contaminación de una forma más inteligente con la tecnología. Yo durante este reto pude aprender los diferentes compuestos que son responsables de la contaminación del aire en el planeta. La verdad es que yo antes solo sabía que era el dióxido de carbono, pero no tenía idea que había tantos compuestos diferentes. Y cómo es que estos funcionan, sus estructuras, etc. Sí,